y muchas gracias por vuestra asistencia a estas jornadas de prevención de la adicción para los jóvenes. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro equipo técnico y fundadores de ACIO, porque sin su colaboración no sería posible ayudar a todas las personas enfermas de esta adicción, el alcoholismo, como al médico Antonio Julián, Javier y la psicóloga María Jesús, y a la nueva componente del grupo que se llama Berta. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Ciudad Rodrigo, ACIO, con la Concejalía de Juventud y Concejalía de Asuntos y Políticas Sociales y con colaboración de la Diputación de Salamanca, excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Asesoría, Gestoría Inmobiliaria Relafis de Ciudad Rodrigo, Soligés Red Inmobiliaria, Correduría de Seguros de Ciudad Rodrigo, tenemos el orgullo de contar con una persona emprendedora, agradecida e inquieta, allí donde se marcan sus objetivos en su vida, pero todo con unos valores fundamentales, como es la libertad, el amor y la salud, vinculado a lo largo de su experiencia laboral a contribuir a que las personas puedan salir del mundo de las adicciones. Técnico especialista en conductas adictivas, modelo Minnesota, intervencionista familiar en adicciones, técnico superior en integración social, experto en COAS y personal ejecutivo, pero con una misión en acompañar tanto a familiares como a adictos y recuperar su libertad fuera de la esclavitud de las adicciones y disfrutar de una vida plena y feliz. Sin más deciros que tengo el placer de presentar a Javier Ortiz. De la adicción a SAM, la adicción es una enfermedad primaria del cerebro que afecta a los circuitos relacionados con la recompensa, la motivación y la memoria. Es una enfermedad médica, progresiva, crónica y que tiene tratamiento. Aquí nos habla de que afecta el sistema de recompensa del cerebro, que es el encargado de dar placer. También lo que es la amígdala, produciendo lo que es el secuestro amigdalar, es decir, deja de sentir emociones. Y en el córtex prefrontal, que es donde está la toma de decisiones y la impulsividad.
Y os he traído una tercera definición, que es la que más me gusta a mí, que es esta. Una definición práctica, que dice que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo, a pesar de estar con ello pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí misma y a personas queridas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que desarrolla esta enfermedad pierde su propia voluntad. Y de que a pesar de que está haciendo mucho daño a ciertas personas, no puede parar. Además, tiene carácter biopsicosocial, un componente biológico porque ya se empieza a saber de que hay una cierta predisposición biológica a desarrollar esta enfermedad. Un componente psicológico porque la persona que adquiere la adicción suele tener baja autoestima, dificultades de gestionar habilidades sociales o dificultades de gestionar lo que son las emociones. Y luego hay otro componente social, puesto que hay una fácil accesibilidad a lo que es el consumo de sustancias, juego, alcohol, vamos a decir, tenemos camellos por todos lados, locales de apuestas deportivas, bares, entonces es muy fácil acceder a lo que es este consumo. Voy a deciros rápidamente lo que es las fases de la adicción, que luego lo compartiré de una manera un poquito más extensa, pero en primer lugar estaría lo que es el uso experimental. La persona empieza a tener consumos en navidades, en cumpleaños, en bodas, es donde ahí se inicia, experimenta lo que es el consumo. Siguiente paso sería el uso más social, cuando ya empezamos a consumir los sábados, algún día entre semana, es decir, de alguna manera muy puntual, pero ya normalizamos, generalmente suele pasar los sábados, ya tengo que salir, tengo que beber, incluso tengo que tomar algo más. Y luego ya está esa línea que es, cuando ya la pasamos, que es el abuso. ¿Y qué es el abuso de una adicción? Cuando ya empiezas a perder el control de ti mismo, de ti misma, ¿no? Y ya en vez de consumir los fines de semana, ya algún día de semana de una manera más potente, incluso ya te empiezas a dar cuenta que salgo un sábado, empiezo a beber, a tomar, y mis amigos se van a casa y yo me sigo quedando y acabo con otra gente y cada vez estoy más tiempo y ahí voy perdiendo cada vez más control sobre el consumo. Y ya el último sería cuando ya dependes y estás sometido a lo que es la adicción. Y hay dos tipos de dependencias, que esto yo lo quiero compartir, que es el dependiente funcional y el dependiente disfuncional. ¿Cómo sería el dependiente funcional? Es aquella persona que es capaz de consumir una sustancia y compatibilizarlo con su vida, es decir, es capaz de estar con la familia, estudiando, con la pareja, incluso con los hijos, y a su vez puede seguir consumiendo. Y luego está el dependiente disfuncional, que es el que lo hace como en modo atracones. A lo mejor lo hace una vez cada mes y medio, cada 2 meses, pero cuando lo hace no puede parar y puede estar un día o 2 días pues desaparecido, como aquel que dice. ¿Qué resistencia suele tener la persona disfuncional para recuperarse? Como lo hago una vez cada mes y medio, tampoco pasa nada. ¿Qué resistencia suele tener una persona que ya tiene un consumo funcional? Yo controlo, porque puedo trabajar, puedo estudiar, puedo hacer de todo. Y esas son las luchas que yo suelo tener con las personas que tienen la adicción y están en esta fase. Ahora voy a hablaros de lo que sería el síndrome de abstinencia. Esta palabra es importante porque cuando ya retiras la conducta adictiva o la sustancia, se crea un síntoma en la persona. Hay un síntoma físico y un síntoma psicológico. Físico, pues puedes tener sudoración, puedes tener malestar, convulsiones, y en el caso de las personas que beben alcohol, deliriums tremens, que es temblores muy fuertes. Y a nivel psicológico, pues sobre todo tristeza, depresión, malestar, irritabilidad, anedonia, un montón de situaciones que viven. Lo que pasa es que el punto máximo del síndrome de abstinencia es cuando hay un craving, que es ese pico de muchas ganas de consumir, lo que se llama el mono, ese punto de que tengo ganas de consumir esto sí o sí, ¿vale? Venga, pues seguimos. Tipos de adicciones. Bueno, aquí os he traído más o menos un esquema donde tendríamos comportamentales, que son simplemente de comportamiento, y de sustancias, que se dividen en sólida o líquida, legal, no legal, depresoras, estimulantes y perturbadoras. De las comportamentales tendríamos, por ejemplo, todas estas, que hay muchas más, que estamos hablando de comportamiento, como comida, deportes, pornografía, parejas, sexo, móvil, trabajo, compras y juegos. Todas estas pueden ser adicciones como tal. Pero yo voy a pararme sobre todo en el tema del móvil, porque ahora mismo socialmente todos tenemos un móvil y es fácil atraparse en lo que es estar viendo el móvil continuamente. ¿Dónde estaría esa línea, ¿no?, de sentir de que ya tengo un uso problemático o una adicción? Pues la línea está sobre todo en que yo ya, en vez de estar, si yo me planteo estar 1 o 2 horas con el móvil, estoy 4 o 5. Si detectáis que vuestros amigos, vuestros padres os dicen, oye,
que estás pasando mucho tiempo con el móvil, es que puede ser que estés teniendo un problema. Pero ¿cuándo empiezas a agravarse el problema? Cuando tú ya empiezas a dejar de hacer tus responsabilidades. Dejo de estudiar, incluso falto a clase, dejo de hacer mis labores del día, no me ducho. Es decir, estoy constantemente jugando al móvil o viendo lo que son redes sociales, con lo que implica todo esto. Pero para mí la más importante es cuando tú ya dejas de hacer tus hobbies y las cosas que a ti te gustan para estar mirando el móvil. Ahí es donde ya pasamos del uso problemático a tener una adicción. ¿Qué hay que hacer en estos casos? No tengáis miedo a pedir ayuda. Si veis que tenéis un problema de que estáis horas y horas y horas, levantad la mano, oye mamá, papá, me está pasando esto, me gustaría poder solucionarlo. Porque esto puede derivarnos luego a desarrollar una adicción de grado mayor. Yo primero quiero que sepáis que yo soy adicto al juego y yo conozco muy bien esta adicción. Yo recibo cada día, lo he comentado aquí a esta chica antes, entre 20 y 40 llamadas todos los días de familias desesperadas, padres, madres, hermanas, diciéndome que sus hijos están totalmente descontrolados con las apuestas deportivas, con los casinos online, y esto está siendo tremendo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas reales de una persona que empieza a jugar? La primera, sobre todo, es que construye un refugio dentro de esa zona donde están jugando. Por ejemplo, si se van a dar las apuestas deportivas, mientras dura ese partido, como que no sienten, no padecen, ahí están anestesiados de lo que es la vida. La segunda, sobre todo, es que ya empiezan a ir solos. En un primer momento pasan de ir con amigos a acabar estando solos. Luego ya más adelante, cuando ya llevan más tiempo jugando, cada vez necesitan apostar más dinero. Cada vez más, porque no se sacian. Necesitan cada vez más apostar y apostar y apostar, hasta que llega un momento que pierden todo lo que ganan, evidentemente. Y para mí las más complicadas es cuando ya llega la mentira, empiezas a mentir a todo el mundo para jugar. El siguiente paso, más delicado, cuando ya empiezas con los microcréditos, a sacar dinero de los bancos, porque claro, cuando pierdes, quieres recuperar, se te dispara la compulsividad por querer jugar más, ya llega el dinero, quieres dinero con los créditos, y cuando ya te has gastado todo, en el caso más extremo empiezas a robar. Le empiezas a quitar dinero a las familias, a todo el mundo, que puedas quitarle, como el que dice, y a mentir también para que te den dinero. Por eso, cuando os identificáis que muchos de vosotros pueda pasar esto, por favor también pedir ayuda, porque aunque uno empiece a jugar y vea o detecte que se le está yendo de las manos, si uno esto lo trata a tiempo, se puede recuperar, pero cuanto más tiempo yo me vaya dejando llevar por la adicción, luego más difícil, como vais a ver después, recuperarse de esto. Vale, y ahora os voy a traer también lo que son adicciones a sustancias. Aquí no me voy a parar mucho, porque aquí tendríamos tabaco, marihuana, éxtasis, alcohol, cocaína, anfetamina, benzodiazepinas, fentanilo y LSD. Como veis, hay muchísimas más. Os he traído estas. Por ejemplo, el caso de la marihuana, se produce el síndrome motivacional, que algunos dicen que se puede usar también de una manera terapéutica, pero eso lo tendrá que decidir en todo caso un médico. El caso de la cocaína, la más adictiva, 1 de cada 4 o cada 5 personas que la prueban se acaban haciendo adictos. Es importante que sepáis también lo que pasa con la cocaína. El síndrome de abstinencia del alcohol te puede matar. También quiero que lo sepáis, cuando uno empieza a beber de una manera compulsiva durante mucho tiempo y retiras el alcohol, el hecho de parar te puede matar si no te pones en tratamiento. Y bueno, las benzodiazepinas para los que no conozcáis, son ansiolíticos que se suelen dar sobre receta del médico, pero un uso mal gestionado suele derivar en una adicción muy potente. Y lo que es el fentanilo, que es un opiáceo que es muy potente, que sobre todo está golpeando muy fuerte en Estados Unidos, y esto es una droga muy peligrosa. Y el LSD, que también es perturbadora. Todo esto que aquí veis aquí detrás, os puedo asegurar que está destruyendo familias, parejas, hijos, proyectos, ilusiones. Yo lo veo en mi día a día y yo lo puedo decir. Muchas familias se arruinan por esto, porque esto es una enfermedad familiar. Empezar con estas cosas tiene sus riesgos. Vale, vamos a seguir. Patología dual. ¿Qué es esto de la patología dual, no? Pues la patología dual, estaríamos hablando de la combinación de varias enfermedades. Una sería una enfermedad psiquiátrica con la enfermedad de la adicción. Por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, aparte con la adicción. Pero ¿por qué yo os he traído esto, no? Porque hay personas que, como por ejemplo la edad que muchos estáis vosotros, 14 o 15, 16 años, puede tener predisposición a desarrollar una esquizofrenia o un trastorno límite, y por culpa del abuso o uso de sustancias han desarrollado esa enfermedad, que a lo mejor si no hubieran usado o abusado de todo eso, no se hubiera dado.
Entonces, al final, esto es una lotería. El hecho de meterte en estos consumos te puede llevar a que luego se desarrolle una enfermedad de este carácter. Luego necesita un tratamiento y luego hay que abordarla tanto de una manera psiquiátrica con lo que es la adicción. Más cosas, seguimos. Fases de la adicción. Aquí sí que voy a explicar lo que son las fases de una persona desde que se inicia con el consumo hasta que acaba, como el que dice, pidiendo ayuda, ¿no? Primera fase, enamoramiento o luna de miel. Evidentemente, cuando uno empieza con el consumo, todos controlamos, hay una sensación de falso bienestar, todo va bien, todo va fenomenal. Esto yo siempre pongo un ejemplo que es como si tú conoces a un maltratador. Tú cuando estás con un maltratador, al principio, ¿qué pasa con el maltratador? Te regala flores, te da besos, te da caricias, te lleva de viaje, se porta muy bien contigo, pero tú no estás viendo la realidad de esa persona que hay detrás. Esto es como si se te está incendiando la casa, de momento lo tienes controlado, pero no sabes lo que hay después. ¿Qué creencias uno se suele decir en esta fase? Pues la voy a poner aquí ahora, que son los tópicos de la luna de miel. Por ejemplo, yo controlo. Evidentemente, en esta fase, las personas tienden a controlar. Pero es que todo el mundo que se hizo adicto también controlaba. Y al final yo controlo hasta que dejo de controlar, evidentemente. La siguiente sería, por una no pasa nada, típica, una vez al año no hace daño, cuando quiera lo dejo. Hay una frase muy importante que yo, como adicto que soy, a mí me dijeron, y bueno, y me pasó, que decía: cuando pude, no quise, y ahora que quiero, no puedo. Guardaros esto, por favor. Todo el mundo lo hace. Por cierto, esta de todo el mundo lo hace no es así. Lo que pasa que generalmente las personas que ya están en el consumo de sustancias, evidentemente tienen que aparentar como que sí. Esto pasa como las embarazadas, ¿no? Cuando las mujeres están embarazadas, solo ven embarazadas. Pues cuando yo estoy consumiendo, en cierta manera, mi foco está puesto en personas que sí que lo hacen. Pero yo no puedo asegurar que yo ya llevo una vida totalmente sana. Yo no veo a nadie que realmente consuma drogas en mi entorno. ¿Por qué? Porque yo he creado un contexto en mi vida de personas que realmente, pues bueno, no me acerco a ellas. Por eso, no todo el mundo lo hace. Y bueno, ya la última, me lo merezco. Claro. He sacado un 10 en matemáticas, he sacado un 8 en lenguaje, me voy a pegar un festival. Ayer por la noche me llamó una familia, y esto lo tengo que compartiros, diciéndome que su hijo, que había sacado buenas notas en el examen, se había ido de fiesta, a beber por ahí con los amigos, y producto de como se siente que se lo merece, pues evidentemente abusó muchísimo del alcohol y acabó en el hospital. Entonces, al final, si está la manera de recompensarse, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Cuidado con cómo nos hablamos y qué es lo que nos decimos realmente. Porque estas frases que yo también personalmente me las dije, casi me matan. Seguimos. Una vez que pasamos el enamoramiento, la luna de miel, pues la siguiente fase sería el silencio clínico. ¿Qué pasa en esta etapa de la adicción? Pues que se crea una especie de tolerancia, ¿no? Es como que ya el consumo se normaliza en tu vida. Es decir, ya si llega el sábado y no te drogas, parece que ya no sabes salir, lo han normalizado de una manera donde incluso se produce un incremento de tolerancia emocional. Es decir, como que las cosas malas que me produce el consumo las he normalizado. Y eso hace que aunque todo el mundo vea que tú tienes un problema, pero si yo estoy bien, tú no lo ves. Esto como el maltratador, es como si el maltratador te empieza a dar un guantazo, te empuja o te habla mal, pero tú dices, es que yo no lo quiero dejar porque es buena persona. Pues pasa un poco con la adicción. Esta es una enfermedad que encima que la tienes, te cuesta mucho verla, ¿no? Por eso, en esta etapa, esta suele ser muy larga, porque evidentemente el consumo va siendo progresivo, hasta que llega la etapa final, que es la eclosión, que producto ya de un abuso continuo de consumos, pues puede ser que pierdas el trabajo, que te deje tu pareja, que tengas una sobredosis, que te ponga en riesgo tu vida, que tu familia te eche a la calle. Y una de estas situaciones puede hacer que a lo mejor al final ya cojas y ya pidas ayuda y te pongas en recuperación. Entonces estas son las tres fases que realmente se podría hablar de lo que son las adicciones: enamoramiento, silencio clínico y eclosión. Y ahora voy a hablar de lo que serían las características. Una vez que una persona ha desarrollado la enfermedad de la adicción, ¿qué características suele tener las personas adictas? La primera sería
Son egocéntricas. Pobrecito de mí, es que todo me pasa a mí. Entonces tienen que justificar a través de su egocentrismo su consumo. La siguiente sería, evidentemente, la mentira. La mentira y la manipulación. Se convierten en personas totalmente mentirosas y manipuladoras. ¿Para qué? Para poder preservar ese consumo. Baja autoestima, generalmente, las personas que llegan a un nivel de consumo alto no se quieren nada. Y una de las cosas que tiene que empezar a trabajar alguien que tiene una adicción, sobre todo, es la autoestima. Importantísima esta. Más cosas, tendríamos alexitimia. Esta es muy importante. La alexitimia es que son incapaces de sentir emociones. No son capaces de identificar lo que les pasa. Le pregunta, ¿cómo estás? Bien, mal, ya está. Pero no identifican su mundo interior. La siguiente sería anedonia. La anedonia es dificultad de sentir placer. Sufren una profunda insatisfacción. Y la última que he puesto, que hay más, que esta también me gusta mucho porque crean un personaje una máscara en base al consumo y a llevar la vida que llevan. Que esto luego, para recuperarse, pues evidentemente tendrán que trabajar con ellas. Pero yo quiero daros, para mí, importantísimas 4 palabras que yo quiero que os llevéis hoy de lo que son las adicciones, ¿vale? 4. La primera, obsesión. La persona adicta vive para y por el consumo. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? ¿Cuánto me voy a meter? La segunda, compulsividad. Una vez que empiezas, ya no puedes parar. Tercera, ingobernabilidad. Todas las áreas de tu vida quedan mermadas producto de la adicción. Te levantas tarde, no comes bien, empiezan muchas cosas pero no terminan ninguna, llevas una vida totalmente caótica. Y la cuarta y última, esclavitud. No obstante, la adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar su deuda se tenía que entregar como esclavo toda su vida. Así que hablar de adicción es hablar de esclavitud. Estas 4 palabras se las voy a poner en una especie de reloj biológico y, como veis, este se podría decir que es la fase final de un adicto, que es el consumo. Está en el centro de su vida, ahí donde concentran toda su energía, y ahí puede ir ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan y medio todo. Hasta que se despierta la obsesión por consumir. Como he dicho, dónde lo voy a hacer, con quién voy a estar, cuánto me voy a meter, a quién le voy a engañar. Ya una vez que consumen, se dispara la compulsividad. Ya no pueden parar, y una vez que consiguen parar, ira, culpa y frustración, ese malestar por haber hecho. Y lo típico, mañana lo dejo, esta va a ser la última vez. Este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de una persona que tiene una adicción en su fase final. Y evidentemente lo pueden hacer, hay personas que lo hacen cada mes, cada día, pero es así como viven realmente. Yo voy a daros ahora también 4 características para mí que también quiero que os llevéis de lo que es esta enfermedad, que para mí es muy importante, que es una enfermedad familiar. Una vez que una persona tiene una adicción, la familia evidentemente pues deja de vivir su vida para estar pendiente de la persona adicta, descuidando así sus necesidades básicas. Es decir, que cuando te metas una raya o juegues una apuesta o hagas algún desastre, también lo va a sufrir tu familia. Por eso es una enfermedad familiar. ¿Qué se produce en los familiares? Desarrollan lo que se llama la coadicción. Están permanentemente controlando todo lo que hacen las personas adictas, como luego comentaré. Por eso se trae también este reloj biológico de la familia, que viven exactamente igual que una persona que tiene una adicción. Lo que pasa es que en vez de que esté el consumo en el centro de su vida, en el centro de la vida del familiar está el adicto o la adicta. Y viven igual, ingobernabilidad, medio comen, medio viven, medio trabajan, hasta que se despierta la obsesión, en vez de por el consumo, por el control. A ver si le guardo la botella de alcohol, a ver si le reviso el móvil, a ver si le quito las tarjetas, a ver si estoy pendiente de hablar con todos sus amigos para ver qué está haciendo. Evidentemente, no consiguen que se dé ese consumo, y cuando el adicto consume se dispara una persecución compulsiva por parte del familiar para que la persona deje de consumir. Evidentemente no lo consiguen y sufren lo mismo: ira, culpa y frustración. Y este es el reloj biológico de muerte que vive un familiar. Cuando hablo de un familiar, puede ser un familiar, puede ser tu pareja, una persona que realmente te quiera y te quiera ayudar. De autodiagnóstico.
La única persona que puede decidir que tiene la adicción es la persona que lo sufre. Por mucho que te diga tu amigo, el médico, tu hermano, hasta que la persona no reconozca que tiene un problema no puede haber una recuperación. Número 3. Es una enfermedad crónica para toda la vida, pero se puede tratar. Porque ¿qué sería curarse de una adicción? Curarse de una adicción sería recuperar ese uso controlado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que tú te inicias en el consumo, llega un momento que hay una línea invisible que cuando ya la pasas, ya no hay marcha atrás y ya has desarrollado la enfermedad. Entonces, por mucho que tú quieras, ya una vez que lo tocas se te dispara la compulsividad. Y la cuarta y última característica es progresiva. Cada vez va a peor. Incluso aunque tú tengas periodos de abstinencia donde estés 2, 3 o 4 años, que no lo hagas, cuando vuelves, si tú bebías 20 cervezas, 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3. Como bien dicho antes, esta enfermedad de la adicción te quiere arrodillado, sin pareja, sin familia, sin hijos, sin proyectos, sin ilusiones y sin nada. Y si no le pones remedio y te pones en recuperación, al final, cárceles, hospitales o la muerte. Quiero que sepáis que esta enfermedad mata a personas. Y esa es una gran realidad producto de las adicciones. Por eso el lema de mi ponencia es el siguiente, para lo que es objetivo libertad. Libertad que yo también perdí con este tema de las adicciones. Ahora voy a contar un trocito de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, del calvario de mi vida. Como bien os he dicho, yo soy Javier Ortiz, soy coach y terapeuta, pero antes de todo eso, pues viví el mundo de las adicciones de una manera muy complicada. Yo a los 16 años yo tuve una infancia buena, tuve unos padres maravillosos, una vida muy estructurada. Y no poder, de querer y no poder. Por eso cuando yo estoy aquí realmente vengo a deciros que esto no merece la pena. No se puede ser feliz y estar en una adicción, es imposible. Que detrás del consumo hay muchísima oscuridad. Yo me he visto en antros, en situaciones con gente. Claro, yo pensaba que acababa yo con los acabados. No, el acabado era yo, porque yo era el que acababa siempre en el final de todos los sitios. Gracias a Dios llegó mi hija para darme esa luz que yo no tenía, la pude aprovechar y a partir de ahí pues me entregué al proceso de recuperación, donde hice pues, bueno, muchas terapias, me entregué a los profesionales, pude hacer un proceso de autoconocimiento. Bueno, son 2 años donde bueno, me dejé la vida recuperándome. ¿Qué pasó? Que a los 3 años y medio, un poquito antes de que llegara la pandemia, pues bueno, pasó un evento muy importante. Voy a poner, estos son mis hijos, mi padre, que siempre ha sido la persona que ha estado ahí conmigo, pero quiero poner sobre todo el tema de mi madre, ¿no? A los 3 años y medio de yo estar en recuperación, bueno, pues mi madre fallece producto de una bronquiolitis y fue el momento más traumático para mí, más difícil, más demoledor, ¿no? Aún me acordaré el día que llega mi padre, cuando estábamos en el hospital, porque ya falleció en Baza, y me llevó por detrás y dijo: hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz de verte recuperado y verte bien, ¿no? Y ahora puedo decir, no, ahora ojalá mi madre me viera, ¿no? Que estoy aquí compartiendo un mensaje, ¿no? Con 400 o 500 alumnos, ¿no? Seguro que estaría orgullosa. Yo por eso quiero que le deis un aplauso a todos los padres y todas las madres, de verdad, por todo lo que hacen por vosotros y que lo disfrutéis. Un aplauso muy fuerte. A lo que te resistes, persistes, y a lo que aceptas, transforma. Pues la rendición es la máxima expresión de la aceptación. Hay 3 tipos de adictos. Un adicto que niega el problema, que es el que va negado, todo el mundo le está diciendo que mira lo que te pasa y él no lo ve. Luego hay otro tipo de adicto que acepta el problema. Si yo acepto el problema, pero lo voy a hacer a mi manera. Y así me he pegado yo 16 años, no haciendo caso a lo que me dicen, no renunciaba a nada, no hacía nada. Y hay un tercero que después de haberlo pasado mal, de estar cansado, harto de estar harto, por fin bajan los brazos y dicen: dime lo que tengo que hacer y lo hago. Y son este tipo de personas que tienen adicción, son los que se acaban derrotando y acaban poniéndose en recuperación. En la recuperación de las adicciones, el querer no es poder, el querer sí, pero hacen falta herramientas. Y esas herramientas hay que trabajarlas y hay que interiorizarlas. Importante esto. Siguiente aprendizaje.
Renuncias. Cuando uno se quiere recuperar una adicción, evidentemente yo no estaba dispuesto a hacer ciertas renuncias, entonces uno tiene que cambiar su entorno. Si tú vas con 5 patos, al final serás un 6.º pato. Si vas con 5 mediocres, acabarás siendo un 6.º mediocre. Si vas con 5 infieles, acabarás siendo un 6.º infiel. ¿Qué pasa si vas con 5 personas que van teniendo consumos de una manera compulsiva? Que al final acabarás consumiendo tú también. Y me dice, Javi, ¿tú tienes que cambiar tu entorno? Sí. Cambia tu entorno, ves con personas que te aporten, que te ayuden a ser mejor, que te ayuden a cambiar, que te ayuden a transformarte. Y cuando te hayas cambiado y te hayas transformado, repasa a los amigos de tu vida y les muestras dónde está el camino con tu ejemplo. Luego, importantísimo en el tema de renuncias, uno no puede ir en los mismos sitios donde está el consumo. Por ejemplo, esto es como querer dejar de fumar y irse de fiesta al estanco todos los días. Pues evidentemente no puede ser. Igual que un alcohólico no puede estar en un bar para recuperarse, o una persona que sea ludópata no puede estar en un salón de juegos. Importante esto. Siguiente, autoconocimiento. En el mundo de las adicciones, cuando uno tiene que recuperarse, tiene que hacer un proceso de autoconocimiento, tiene que conocerse, tiene que ponerse el mono de la humildad. Entonces, hay una frase que dice Einstein que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones se repite la historia una y otra vez. Por eso es importante subir tu nivel de conciencia, porque lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a acabar enseñando la enfermedad a través del sufrimiento. Por eso la diferencia entre vivir días y consumir días está en la consciencia. Luego es importante que también haga un proceso de conocer dónde están tus defectos de carácter, y ahí no vale quedarse en la superficie. Si soy un soberbio, soy un soberbio. Si soy un celoso, soy un celoso. Si soy un envidioso, soy un envidioso. Te tienes que tirar al barro y ensuciarte, porque los adictos, las personas que nos pasan por adicción, estamos obligados a tener que indagar en lo más oscuro o en lo más hondo de todos nosotros. Siguiente aprendizaje para mí, que a mí me costó mucho también, el perdón. Para mí me costó muchísimo, ¿no? Porque generalmente todos los que hemos pasado por una adicción, hay una cosa que hemos sufrido, que es mucho sentimiento de culpa. Producto de las barbaridades que nos pasan y seguramente cosas malas que hemos podido hacer, nos arrastramos mucho sentimiento de culpa, ¿no? Yo siempre digo que al final hay que cambiar la culpa por responsabilidad. Y a partir de ahora hacerse uno responsable de lo que te pasa. Entonces, cuando tú ya te has perdonado y has hecho un proceso de autoconocimiento, ya has renunciado y ya te has rendido, pues lo bueno que tiene es que cuando ya te transformas puedes aceptar y entender la oscuridad del otro y desarrollar lo que se llama la compasión, porque al final el otro hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentre. Y ya la última enseñanza sería el propósito de vida. Y esta para mí es muy importante. Hay 3 momentos, 3, muy importantes en la vida de cualquier persona que tiene una adicción. El primer momento es cuando tú reconoces que tienes un problema, porque cuando tú reconoces que tienes un problema hay una cosa que cambia, que es que se te acaba el consumo bonito. A partir de ahí ya no vas a disfrutar más de ese consumo. El segundo momento es cuando te rindes, bajas los brazos y te entregas al proceso y te acabas recuperando. Pero hay un tercer momento para mí muy importante, que es que tengas un propósito en tu vida, una misión, un porqué, un para qué. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, su libro que es muy bueno y os recomiendo que leáis, decía que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares o personas o algo por que luchar fuera, sobrevivían. Y los que no morían. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes un porqué y un para qué encontrarás el cómo. En el mundo de las adicciones es importante que las personas que hemos vivido por adicción encontremos ese cómo y ese propósito, porque cuando uno vence esta enfermedad, una parte de ti se muere. Esa persona consumidora adicta que no podía parar, se te va a ir. ¿Qué pasa? Que se te va a quedar un vacío que tienes que atravesar. Por eso es importante que atravesemos ese punto de vacío con un propósito de vida que nos ayude a pasar ese momento de dificultad. Importante. Pues estas serían las 5 enseñanzas: rendición, renuncias, autoconocimiento, perdón y propósito de vida, que son muy importantes para la persona que tenga una adicción poder recuperarse. Ahora voy a hablaros rápidamente de lo que son las fases de la adicción, de la recuperación, perdón. La primera sería la desintoxicación. Una persona cuando ya se rinde y se pone en recuperación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues la desintoxicación. Si viene con mucho desgaste y viene muy mal, lo ideal sería que primero se ingrese en un centro, que se pueda desintoxicar y pueda estabilizarse un poco, más o menos pues un mes, mes y medio, 2 meses, y pueda lo que podemos coger esos hábitos. Siguiente paso sería lo que es la deshabituación. ¿Qué pasa? Cuando ya está desintoxicado, esa persona tiene que recuperar los hábitos que producto de la adicción se pierden. Por ejemplo, empezar a llevar unos horarios, empezar a comer bien, porque todo eso es importante empezar en la recuperación. Y, importantísimo, en esta fase te empiezas a iniciar en la terapia tanto individual como grupal.
Siguiente fase sería la rehabilitación, que a mí me gusta más llamarle lo que es la transformación, y aquí os he traído un iceberg más o menos para que entendáis qué es lo que vive un segundín. A ver, aquí lo tenéis. Este es un iceberg de lo que es una persona que tiene una adicción para que lo podáis entender. Como podéis ver, el consumo sería la punta del iceberg. Ahí lo podéis ver, ahí arriba. ¿Cuál sería el motor del consumo? Compulsión y obsesión. ¿Y qué es lo que hay realmente debajo de una persona que tiene esta enfermedad? Dificultad de gestionar las emociones, como el miedo, la ira, la culpa, baja tolerancia a la frustración, la gestión del estrés. Bajamos un poquito más para abajo, baja autoestima, dificultad de aceptarse, creencias y pensamientos limitantes, pérdida de valores, traumas, defectos, y la última, que es la que comentaba antes, el vacío y la insatisfacción. Este sería todo el trabajo que tiene que hacer una persona que tiene una adicción para poder recuperarse, además de renunciar a personas, de cambiar muchas cosas de tu vida. Todo este trabajo lo tiene que hacer. Y ya la última fase de la recuperación sería la reinserción, que a mí me gusta más llamarlo lo que es la misión. Una vez que uno ya se ha recuperado, se ha transformado, ha hecho todo ese proceso de cambio, que más o menos de 2 a 3 años, con la nueva persona que yo soy, hacia dónde quiero ir con mi vida, ¿no? Y ahí es donde está la misión que uno puede desarrollar, a donde quiere ir, que hay muchos compañeros, sobre todo de la asociación, que se dedican ya a esto y tienen ese propósito de vida. Luego tendríamos lo que es la recaída, que también quiero comentaros un poquito. Hay mucha gente que desarrolla una adicción, se recupera, y al tiempo, por lo que sea, pues puede recaer, puede haber alguna recaída. Yo puedo deciros, por mi experiencia, que cuando hay recaídas, pues sí que hay personas que les vale como aprendizaje, pero a otros les cuesta y a lo mejor se pegan mucho tiempo en consumo otra vez y les cuesta lo que es recuperarse. Pero sí que quiero comentaros, porque todas estas situaciones que se dan de sobredosis, de consumos excesivos, incluso de personas que pierden la vida, es porque si una persona estuvo 3, 4 o 5 años en abstinencia y de golpe y porrazo vuelves a consumir lo que tú consumías en ese momento, el cuerpo ha perdido la tolerancia. Por eso en las recaídas es donde pueden pasar las personas que se puedan morir incluso, porque el cuerpo ya ha perdido esa tolerancia y la persona va a volver al mismo nivel de consumo de donde lo dejó. Eso sí que lo quería remarcar, importante. Bueno, eso sería el tema de la recaída. Yo lo he sufrido mucho porque han sido 18 años donde prácticamente he estado recayendo, recuperándome, y entonces sé perfectamente lo que se puede sufrir. Y bueno, yo quería ya despedirme de todos vosotros y vosotras con un mensaje rápido, ¿no? Porque yo cuando venía ayer al mediodía y me preguntaba, bueno, Javi, ¿qué le voy a decir a los chavales al final, ¿no? Decir, ¿qué les puedo comentar a ellos, ¿no? de este mundo? ¿Qué les puedo decir, ¿no? que les pueda servir de verdad, ¿no? Yo voy a deciros 4 o 5 cositas que por lo menos os podáis llevar. La primera es que cultivéis el amor propio. Uno de los motivos por los que yo me di cuenta que acabé ya no solo sufriendo el mundo de las adicciones, sino sufriendo todo, es que yo no me quería nada. Y cuando no te quieres nada, no eres capaz de poner límites a nadie, incluso en una relación de pareja, porque como estás siempre te conviertes en un mendigo, pues evidentemente que es lo que hace que siempre estás sufriendo. Por eso, cultivar vuestro amor propio, tener un espacio dentro de vosotros donde pase lo que pase, podáis ir. Importante. Luego, una vez que has cultivado tu amor propio, que améis, que queráis. Hay 3 fuerzas que mueven este mundo: el poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes, es el amor. ¿Sabéis lo que pasa si os queréis y sois capaces de amar? Que vais a llegar donde queráis, no tengáis ninguna duda. Luego, por otro lado, que os apasionéis por la vida. Es importantísimo que os podáis apasionar, que busquéis una vida donde la excelencia tenga que ser vuestro desafío, buscar vuestra mejor versión. Y luego, importantísimo, que persigáis vuestros sueños. No tengáis miedo a perseguir vuestros sueños. Protegerlos, porque mucha gente, cuando queréis buscar esos sueños, os va a decir, por favor, no lo hagáis, porque si lo hacen, tendrán que ver su fracaso y su derrota. Entonces mucha gente dirá, no persigáis vuestros sueños, porque si no, yo me tendré que cuestionar los míos. Entonces, cuando una persona vive en propósito y está persiguiendo los sueños, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para el rencor, no hay lugar para el consumo de drogas, ni para nada de todo esto. Yo personalmente puedo deciros que para mí la adicción es un calvario que nadie querría vivir. Es tremendo, pero esto va a implicar tener un desafío muy grande que muchas personas hemos pasado, ¿no? que tiene un componente que es la superación, ¿no? No es tanto lo que superas, sino lo que te conviertes tú para superar una adicción. Lo bueno que tiene esta enfermedad, que si te recuperas te quedas mejor de donde estabas, una persona más humanizada, con mucha más compasión, más responsable, donde mucha gente te va a querer por lo que te ha pasado. A mí me gusta terminar con una frase que siempre me acompaña allá donde voy, ¿no? Porque seguramente el día de mañana
pasaréis por situaciones complicadas y podréis ser un referente para todos los demás. Y es esta frase que dice lo siguiente, que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias, un placer por estar aquí. Bueno.